no estoy en frecuencia hoy. Estoy muy perdido. Bueno, nada, ahí empecé a grabar esto. Bueno, no, lo que quería aclarar de ayer, que no mencioné, ¿sí? Que, digamos, toda la parte responsive que vimos, todo lo que es esto de media queries y todo lo que es adaptabilidad, está asociado a esta etiqueta Meta Viewport, ¿sí? Que tenemos acá. No recuerdo si lo mencionó o no, ¿sí? Pero está muy asociado a esta etiqueta. Bien, si ustedes cambian, por ejemplo, la escala inicial a esto, sí que uno sería el 100% del tamaño de la pantalla. Bueno, y acá fíjense que acá estamos tomando, por ejemplo, como ancho el dispositivo, digamos, como ancho, el ancho del dispositivo, ¿sí? Esto se podría cambiar, no se los recomiendo, pero se podría cambiar. Salvo situaciones muy particulares, les diré que no lo cambien. Y bueno, acá dice arma una escala inicial de 1.0 que sería, digamos, el 100%. Bien, esto lo podríamos cambiar, ¿sí? Y haríamos como una especie de zoom o zoom in o zoom out, ¿sí? Dependiendo de la escala que le pongamos acá, de toda nuestra página, ¿sí? De todo lo que nosotros hagamos. Eh, ya les digo, por lo general, no se toca, pero, digamos, dado que se quiera cambiar, incluso acá se pueden colocar más parámetros, hay otros parámetros más. Pero bueno, nada, lo único que nos interesa por ahora a nosotros es que esto está asociado, ¿sí? A toda la parte de responsive. ¿Bien? Em, bueno, nada, y responsive, ahí que me decías vos, Juan David, tiene que ver con todo, ¿sí? Responsive es como todo esto que utilizando medias relativas y utilizando las media queries logro hacer que mi página, ¿sí? O lo que estoy desarrollando yo, se adapte a distintos dispositivos, ¿sí? Eso es toda la parte responsive. O sea, no es que abarca una única cosa. ¿Está? Una alarma que diga grabar. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, si me pongo una alarma, tendré que ser una alarma en la computadora, porque el celular lo tengo siempre. Mi celular está en silencio. Me pueden estar llamando cosas urgentes y no suena. Porque si lo pongo con sonido es como una radio. Entonces lo tengo. El celular no me serviría. Y capaz que acá si me aparece un cartel que dice algo lo elimino. Me tengo que acordar. Me tengo que acordar. Bueno, listo. Ahí estamos grabando. Listo, esto. Creo que le subí el código. Díganme cualquier cosa. Si no, la clase no me acuerdo si la subí ayer. A ver, me fijo rápidamente. No, no la subí. Incluso no sé si cambié el. Bueno, después chequeo bien. Y de última la subo. Bueno, subo la de ayer y tengo que subir la de hoy también. Eh, Vamos con JavaScript. ¿Qué hago con esto? ¿Lo uso? ¿No lo uso? Nada, vamos a arrancar de cero. Me voy con otra cosa. Vamos a armar una nueva. Vamos a cerrar esto. Cerrar carpeta. Chao. Vamos a arrancar con algo nuevo. Voy a grabar esto en una nueva carpeta. La guardamos acá. Clases. Y vamos a crear una nueva carpeta que va a ser la de hoy. 22, 6, 15. Bien. Y el archivo que voy a crear le vamos a llamar nuevamente index.html. ¿Se acuerdan lo index.html? Creo que ya lo habíamos hablado. Si no, me dicen y lo volvemos a hablar. ¿Sí? Sí, el archivo en el que empieza la página. Exacto. Bien. Pongo que lo que voy a escribir va a estar todo el documento en español y acá vamos a empezar a ver JavaScript introducción. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿sí? De un lenguaje de programación. Ahora por primera vez vamos a empezar a ver un lenguaje de programación, ¿sí? Los anteriores recuerden que no eran lenguajes de programación porque carecen de ciertas estructuras que requiere para que realmente sea considerado un lenguaje de programación, ¿sí? Y JavaScript sí lo tiene. El primer concepto que vamos a ver, como cualquier otro lenguaje, digamos, por ahí vamos a explicarlo desde lo básico, ¿bien?
para todo el mundo. Yo sé que por ahí algunos ya deben conocer o deben saber de este tipo de cosas, pero vamos a arrancar básico porque es el primer lenguaje de programación que vamos a ver o que estamos viendo, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver es el concepto de variable. ¿Saben qué es una variable? Un elemento que almacena información. Bien. Un elemento que almacena información. Bien. Es un elemento que almacena información. ¿Dónde se almacena esa información? ¿O dónde se almacena esa información de la variable? En un espacio en memoria ¿De qué memoria? del disco duro. En el disco. O sea que... em, ¿recuerdan qué memorias tenemos en los dispositivos, en la computadora? La RAM y la memoria normal. La RAM y la memoria normal. Bueno, bien. ¿Alguna otra más? Sé que hay más, pero no me acuerdo de los nombres. Hay una, por ejemplo, que guarda información hasta que se termine un proceso, pero La memoria caché. Claro. Bien, pero eso está muy bien ahí, Melanie. Eso está asociado más al procesador, ¿sí? Esas son memorias que están dentro del procesador, ¿sí? Igual lo que más nos importa, sí, hay varias, ¿sí? En la jerarquía de memorias tenemos varias, pero acá lo que más nos interesan son memoria RAM por un lado, ¿bien? ¿Todos saben lo que es la memoria RAM? a ver, sé más o menos que sirve para el rendimiento, pero no sé una definición formal. Bueno, vamos a hablarlo entonces. Entonces, tenemos dos memorias. Memoria RAM por un lado y digamos la otra que le vamos a llamar, por hoy ustedes dijeron memoria, ¿sí? Generalmente nosotros vemos como almacenamiento en disco, ¿sí? Pero ya tanto del disco quedó como el disquete, ¿sí? No sé si alguno recuerda el antiguo disquete. Lo del tema de disco ya está como yéndose porque ya son básicamente memorias eh, que no son un disco, ¿sí? Lo de disco venía porque eran unos discos, realmente era un disco algo redondo, ¿sí? Que giraba. Y ya eso están quedando obsoletos. Bueno, nosotros acá en Argentina no van a quedar obsoletos nunca porque con la crisis que vivimos vamos a tener que seguir usando esos discos de por vida. Pero claro, bueno, en el celulares, por ejemplo, lo tienen como la ROM, ¿sí? Pero la ROM en realidad también es es otra memoria. En una PC, por ejemplo, sería otra memoria distinta. ¿Sí? La ROM. Pero en los celulares la ROM se ve como el espacio, digamos, donde yo puedo almacenar los datos que me queden persistentes. ¿Sí? Bueno, a ver, definamos entonces estas dos que tenemos, la RAM por un lado y discos, ¿sí? O la parte, digamos, de persistencia de datos. La RAM, por lo general, en los aparatos, en los dispositivos, primero significa Random Access Memory, ¿sí? Porque su acceso es aleatorio, ¿bien? Imagínense que tengan como una grilla, una cuadrícula y puedo acceder a cualquiera de los datos indistintamente, ¿sí? Eh, Esta RAM lo que tiene de peculiar es que si no tiene suministro de energía eléctrica o corriente, como lo llamamos comúnmente acá, lo que pasa es que se borra, ¿sí? Depende de eso para poder almacenar o seguir almacenando la información que contiene, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza? Para almacenar los programas que tengo en ejecución, ¿sí? Que los programas que tengo en ejecución se llaman procesos en informática, ¿bien? Ahí, en ese lugar, es donde va a estar almacenado, ¿sí? Todo lo que yo vaya programando o lo que va a estar ejecutándose de mi programa, ¿sí? En la memoria RAM de los dispositivos, en este caso de los usuarios, ¿no? De cada computadora o cada dispositivo de los usuarios, ¿sí? Y por otro lado voy a tener la parte de disco, ¿sí? O las memorias persistentes, que digamos, ahí voy a colocar información, ¿sí? Que es toda la información que yo tengo. A ver, vamos a un ejemplo. Ustedes en sus celulares, por ejemplo, tienen imágenes guardadas, por ejemplo, que les han enviado de WhatsApp, ¿sí? Esas imágenes están ahí guardadas
en este almacenamiento secundario, ¿sí? Y es tan persistente, porque ustedes si apagan el teléfono y lo vuelven a prender, ahí va a estar la imagen, ¿sí? La pueden ir a encontrar y la pueden volver a abrir. En el momento que ustedes abren esa imagen, lo que va a pasar es que se transfiere la información que tienen en esa memoria secundaria a la memoria RAM o memoria primaria, ¿sí? Para que ustedes lo puedan visualizar. Si ustedes apagan el teléfono y lo vuelven a prender, ¿sí? Fíjense que la imagen no la pueden ver. La tienen que volver a abrir, ¿sí? Tienen que volver a irla a buscar y volverla a abrir nuevamente. ¿Bien? La imagen no se perdió porque estaba en este respaldo, ¿sí? De memoria secundaria. Pero sí se perdió de la memoria principal o memoria RAM. ¿Por qué? Porque cuando apagué el teléfono le quité el suministro eléctrico que le da la batería. ¿Está? ¿Se entendió ese concepto? ¿Sí? Seguramente lo repasemos más adelante, pero es importante. Bueno, todas estas variables que yo vamos a generar o podemos construir van a estar almacenadas en esta parte de memoria RAM. ¿Sí? Por ende, todos los valores o cosas que información que vaya cargando en estas variables, ¿sí? Como dijo Facundo que le puede ingresar información, si, digamos, el dispositivo donde se están almacenando se apaga por algún motivo o no tiene corriente, obviamente esos valores se van a perder. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Va? Por mi parte, sí. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito el tema de también de sintaxis, ¿sí? Y primero cómo empiezo a programar yo en JavaScript. Para programar en JavaScript, acá estoy, fíjense, en un archivo HTML. No estoy, digamos, ni en CSS, como sabíamos antes, ni en nada que me diga que voy a programar en JavaScript. Todo lo que coloque acá de código va a ser código HTML. ¿Bien? ¿Cómo indico al navegador que lo que voy a colocar acá va a ser JavaScript? Bueno, tengo una etiqueta especial, ¿sí? Que es script. Bien. Y esa etiqueta especial, ¿se acuerdan como la que utilizábamos acá arriba para colocar estilos? Que era style. ¿Sí? Esta lo utilizábamos acá arriba para colocar los estilos CSS. ¿Sí? Bueno, tengo una que es muy parecida, que es para poder colocar códigos JavaScript. ¿Bien? Todo lo que coloque acá adentro va a ser código JavaScript. ¿Bien? Entonces, ¿cómo declararía entonces una variable? Ahora quiero declarar una variable. Hago un let, por ejemplo. ¿Sí? Con esta sentencia let voy a declarar una variable. Y le voy a llamar, por ejemplo, saludo. ¿Bien? Esa variable saludo, como dijo Facundo, le puedo colocar un valor. Ese valor, por ejemplo, le voy a poner hola. ¿Sí? Y fíjense que le pongo un texto, ¿sí? Que dice hola. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy almacenando el valor hola dentro de una variable que acabo de crear que se llama saludo. ¿Sí? Bueno, esto, bueno, con ustedes todavía no hemos visto nada, pero esto lo puedo visualizar, ¿sí? De alguna manera. Yo hasta ahora, el haber colocado la palabra hola dentro de saludo, no lo veo de ninguna manera, ¿sí? Para poder verlo, necesitaría de última hacer algo que me lo muestre, ¿sí? Una alternativa que tengo, que es rápida, es una función, ¿sí? Que me permite una ventana emergente. Por ejemplo, podría poner un alert, ¿sí? Se llama alert esta función, y entre paréntesis le envío saludo, ¿sí? Que sería, este saludo sería la variable. Vamos a ver qué pasa con esta página que acabo de hacer acá. Yo esto lo tenía así, y acá había abierto... ¿Qué navegador usaba? Vamos a poner algo de esto, no sé. Ponemos hasta acá. Este lo dejamos acá y este lo usamos acá. ¿Sí? Ahí va. Bueno. Vamos a llevarlo, que me lo abra ahí. Chrome. ¿Desde cuándo me dice que elija la...? Bueno. Y fíjense que ahora, automáticamente me aparece una ventana emergente. ¿Sí? No sé si habrán visto este tipo de ventanas en algunas páginas que han navegado. Es probable que la hayan visto. ¿Sí? Que aparecen mensajes. Y me dice hola. Que fue el contenido que le puse a la variable. ¿Sí? Bueno, a este alert lo puedo utilizar. Bueno, si pongo a aceptar, ya está. No, va a cargar la página y no se va a ver nada.
¿sí? A este alert le puedo enviar cualquier tipo de información, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, también un alert con no una variable, sino directamente el texto, ¿sí? Que me diga, no sé, chau. Bien, si lo guardo, actualizo acá ahora mi página, me dice hola, le doy a aceptar y después me dice chau. ¿Sí? Estoy llamando a una función que se llama alert. La primera la estoy llamando con una variable, ¿sí? Que me va a mostrar el contenido de la variable. Y de la otra manera directamente lo estoy llamando con lo que quiero que muestre. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Algo que no les mencioné. También hay una etiqueta, ¿sí? Acá en HTML. Que se llama NoScript, ¿sí? Esta NoScript es cuando quiero que se muestre contenido, ¿sí? O quiero que se muestren cosas. Imagínense que acá lo que voy a hacer es poner un H2 que diga eh, active su JavaScript, ¿sí? Esto es en el caso, o esto se va a mostrar en el caso que el cliente donde se está mostrando mi página no tiene activado JavaScript, ¿sí? Por algún motivo lo tiene desactivado. Es poco usual, ¿sí? Porque, a ver, hoy por hoy todas las páginas necesitan de JavaScript activado para que esto funcione, pero a veces por ahí, por cuestiones de seguridad, hay gente que los tiene desactivados, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso tengo una etiqueta, bien, que me ayuda a que si no tiene activado, mostrar los mensajes, ¿sí? Si no, no se vería reflejado todo lo que coloque yo acá adentro, ¿sí? Bien, eso es para mostrárselos que cosas. No voy a hacer la prueba acá porque tendría que deshabilitar. Fíjense, después si quieren les dejo páginas de cómo deshabilitar. Lo podría hacer con Firefox, con otro navegador. Pero bueno, imagínense que si desactivo acá JavaScript, me voy a ver en un lío porque no sé cómo reaccionaría, por ejemplo, Chrome. Si le desactivo JavaScript acá en el aire, capaz que hasta se me corta la comunicación, todo, no sé. Hay muchas cosas que están haciéndose en JavaScript y corro riesgos. Bueno, pero bueno, son cosas que generalmente no pasan, pero bueno, se puede llegar a necesitar. Está la etiqueta. ¿Sí? Eh, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tipos de variables. ¿Sí? Las variables también pueden tener tipos. No, pueden no. Tienen tipos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la que acabo de crear, ¿de qué tipo sería? A ver los que ya más o menos saben. String. Sí, exacto. Es una variable de tipo string, ¿sí? Las variables de tipo string son las variables que comúnmente nosotros vamos a llamar de tipo texto, ¿bien? Donde yo acá le puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Le podría poner ¿cómo estás? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Si guardo, bueno, me aparecería este mensaje. De así, el texto que yo quiera. ¿Bien? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué otro tipo de variables puedo llegar a tener? La voy a empezar a crear acá abajo. Int, De tipo int, me tiraron ahí. ¿Qué es de tipo int? Número. Un número. número entero. Puedo tener variables numéricas, ¿sí? Imagínense que voy a llamar una variable número, le voy a decir número y le voy a colocar el número 5, ¿sí? Le voy a almacenar el número 5. Las instrucciones en JavaScript, ¿sí? Para el que está familiarizado por ahí con algún otro lenguaje, pueden terminar con punto y coma o no, ¿sí? Esto es una cuestión de costumbres por ahí. Me van a ver que posiblemente le termine colocando los puntos y coma, ¿sí? Pero va a funcionar igual. Si no se los coloco, va a funcionar igual. ¿Está? Por ahí, en lenguajes como Java, sí es necesario la terminación del punto y coma en cada una de las sentencias. Y por ahí a veces, nada, uno de costumbre las termina colocando igual, pero puede ser que no se coloquen, ¿sí? Esto se los menciono porque por ahí van a ver código que está así, con puntos y coma, finalizando cada instrucción, y hay otros que no, ¿sí? Y los dos van a funcionar exactamente igual. ¿Está? Pero bueno, esto es particular de JavaScript. Bueno, y otros lenguajes también.
Bueno, puedo poner números, ¿sí? Vamos a ver con alert, ¿sí? Vamos a colocar que me imprima número. ¿Bien? Voy a guardar, voy a actualizar acá. Bueno, ahora fíjense que el texto cambió, porque yo lo cambié. Me dice hola, ¿cómo estás? Me imprime el chau, que es la sentencia que sigue acá. Después ahora lo que estoy haciendo es declarando la variable número y le aplico el valor 5. ¿Sí? Y por último muestro el contenido de la variable número acá. ¿Está? Bueno, esto es medio... A ver, a la hora práctica y a la hora de estar desarrollando, es poco práctico, ¿sí? O poco dinámico tener que andar mostrando esos carteles emergentes que le tengo que andar poniendo a aceptar. Y imagínense que a medida que yo vaya avanzando con la explicación y vaya agregando más contenido que quiero mostrar, es bastante molesto, ¿sí? Si bien el alert se utiliza para dar mensajes al usuario, ¿sí? Acá lo empezamos a probar como la primer función que vemos, ¿bien? Eh, pero lo ideal sería utilizar otra cosa, ¿bien? Por el momento lo que voy a hacer es comentar estos dos, ¿sí? Y de ahora en más les voy a mostrar otra manera, ¿sí? De mostrar cosas que por ahí es más de depuración para nosotros los programadores, ¿sí? No tanto para el usuario, sino para uno cuando está haciendo pruebas en programas, ¿sí? Eh, bueno, número... ¿qué otro tipo de variable más conocen? A ver. Booleano. Char, Constante. ¿Cómo? Pará. La constante. O sea, C-O-N-T-S. Const. Sí, eso serían... no digamos tipo de variable, sino que eso sería un tipo de constante, ¿sí? Es una constante en una variable. Cuando hablamos de tipos de datos, estamos hablando de qué tipo de datos estoy almacenando, ¿sí? Tanto para una constante como para una variable. ¿Qué otro Claro, tipo de...? tipo, o sea, para dejarlo en claro, por decir así, tipo de variables están las let, el const, eh, etcétera. Y después los tipos de datos, que es lo que almacena la variable. Que están los números, las strings, booleanos, arreglos. Sí, en realidad uno sería la forma de declarar, ¿sí? Sí, Y el otro sería el tipo de dato. claro. Bien, de variable. La forma de declarar la variable, bueno, vamos a utilizar siempre let, acostumbrarse a ver, a utilizar let, pero me viniste bien, Facu, para hacerme acordar que también se pueden declarar con la palabra var, ¿sí? Puedo declarar variables con la palabra var. Em, Esto tiene que ver con el alcance de la variable, pero no lo quiero ver hoy, lo vamos a ver si quieren, bueno, vamos a ver si llegamos a la clase que viene, ¿sí? Les voy a explicar la diferencia, pero bueno, si llegan a ver código, van a ver que van a poder encontrar que están declarando variables con la palabra reservada var, ¿sí? Tanto var como let sirven para declarar variables, y ya les digo, después les voy a contar cuál es la diferencia. Yo no sé qué haría sin Facu, mis clases no tendrían sentido, ya les digo. Imaginan, José, que si ustedes no saben qué hacer, imagínate yo. Renuncio a esto. Un fenómeno. Bueno, eh, entonces, a ver, por ahí escuché que me tiraron, por ejemplo, que puedo tener variable tipo boolean, ¿sí? Eh, bueno, las variables tipo boolean, ¿saben de qué se tratan? ¿Algunos? El que no viene de la programación seguramente que no, porque... True o false. ¿Y qué es true o false? Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Y para qué me sirven? ¿Para qué quiero una variable que sea verdadero o falso? y para preguntas, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, ¿quiere hacer el proceso otra vez? Sí, no, para no desperdiciar datos, información, espacio para nada, yo lo usaría, más que nada. Bueno, Para, sí. para condicionar puede ser, ¿no? Para condicionar, ¿qué me tiro a condicionar? ¿Vos, Jesús? Sí. También puede ser para condicionar. Pero ahora vamos a ver una cosita más. Pero bueno, conclusión. Las de tipo boolean, ¿sí? Lo voy a poner así. Lo voy a poner como bool.
A ver, Boolean. ¿Boolean es palabra reservada? No, Boolean con B larga es palabra reservada. Ok. Listo. No tengo problema. Bool, la puedo llamar Boolean, que no me va a generar conflicto. ¿Sí? Ahora les explico qué son las palabras reservadas. Boolean podría ser entonces que tenga el valor true. ¿Sí? Y ahí, como dijeron, se lo voy a poner acá en comentario, los valores que pueden tener son true, bien, o false. ¿Sí? Esos son los dos valores que pueden adquirir este tipo de variables. Bueno, ¿qué pasa acá en JavaScript? JavaScript, si alguno conoce algún otro lenguaje, tiene ciertas peculiaridades, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de otro lenguaje, en JavaScript no le tengo que definir su tipo, ¿sí? Fíjense que en ningún lado le estoy diciendo, por ejemplo, a la variable que tiene que ser de un tipo en particular. En otros lenguajes de programación, si han visto alguna vez algún código, seguramente le tengan que decir, por ejemplo, eh, por darles un ejemplo, si quiero declarar una variable en Java, ¿sí? Que nada tiene que ver con JavaScript, ¿sí? Solamente las 4 primeras letras de su nombre, nada más. Tendría que decir var, por ejemplo, para declarar un entero, ponerle la palabra int, y después, por ejemplo, el nombre, ¿sí? De eso. Y obviamente, bueno, después si de quererse le podría asignar un valor, acá o más adelante, ¿sí? Entonces, acá le tengo que decir de qué tipo, en Java, en ese lenguaje, le tengo que decir de qué tipo es la variable. Bueno, en JavaScript esto no es necesario, ¿sí? Incluso no lo tengo que hacer. Bien. Esto se trata porque es un lenguaje débilmente tipado, se llama, ¿sí? Que sea débilmente tipado no significa que sea un lenguaje débil, ¿sí? Sino que sencillamente no me exige a mi programador que le coloque el tipo, ¿sí? Entre otras cosas más, ¿sí? Automáticamente va a definir el tipo de la variable según el dato que le estoy asignando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace acá? Dice, bueno, let saludo, declaro una variable y como le estoy asignando un string, esta variable la va a generar de tipo string, ¿sí? Es como que lo hace por mí. Esto por También un se lado le está dice, bueno, profe, también se le dice tipado dinámico, ¿no? o tipado dinámico, sí, Ahí suena exactamente. más canchero, eso sí. Dinámico queda más canchero, bueno, Sí. ponemos dinámico. Bueno, Java, por ejemplo, es fuertemente tipado, ¿sí? Java es un lenguaje que es como más duro no en el sentido de que es duro el lenguaje, porque es un lenguaje que el día de hoy tiene mil años y sigue en vigencia y sigue siendo uno de los lenguajes líderes. Líder en el sentido de que se más utilizan. Eh, pero es fuertemente tipado, ¿sí? Yo como programador le tengo que indicar cada cosa, ¿bien? Si no le pongo me va a generar errores, ¿bien? Que tengo que corregir. Vamos, Java. Sí, bueno, a ver, se utiliza mucho. También, bueno, obviamente Java es un lenguaje que se utiliza en el lado de backend, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna píldora con tema JavaScript? No, no les metí nada, ¿no? Para hablar de JavaScript. No, bien, ok. Entonces puedo hablar tranquilo. Bueno, JavaScript, algo que no mencioné, fue brevemente la historia de JavaScript. JavaScript fue creado, ¿sí? Para digamos, realizar la parte dinámica de la web, ¿sí? De mis páginas. Hasta ahora ustedes todo lo que venían haciendo, ¿sí? Es trabajar con web estática. O sea, tienen HTML, tienen CSS, ¿sí? Y lo único que hacen es, eso se levanta y se muestra directamente en la página y ya, así como se levantó y se mostró, así quedó. ¿Sí? No cambia más. Ahora, con JavaScript le doy toda la parte de dinamismo, ¿sí? Eso que mencionaron ustedes, que era el DOM, lo pueden manipular en tiempo real, ¿sí? Todas las cosas. Em, bien, bueno, y para eso obviamente también vamos a necesitar esto que estamos hablando de variables. Eh, Esto ya está. Esperen que no me quiero perder. Bueno, tipos de datos. Ya lo vimos. Ah, un tipo de dato que no vimos. Sí, se los voy a mostrar ahora. Son los arreglos. ¿Sí? Eh, Imagínense qué pasa si yo quiero almacenar
quiero almacenar de alguna manera datos que me ingresa el usuario, ¿sí? Y le quiero pedir, por ejemplo, 20 nombres de personas. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, ¿cómo definiríamos o cómo puedo almacenar esos 20 nombres de personas? Haciendo 20 variables diferentes. Lo que Oh, empezamos ahora. me encanta cómo me estás siguiendo la clase, porque sabes cómo hacerlo de otra manera, pero me estás siguiendo la clase. Me gusta, me gusta. Es O verídico, sea, igual. sabe para qué lado voy y me sigue. Me gusta, se sube al tren. Bueno, muy bien. Deberíamos definir, ¿sí? Por ejemplo, variables de tipo nombre uno, ¿sí? Donde pongo el primer valor. Vamos a suponer que en vez de colocármelo el usuario, los pongo yo, ¿sí? En donde el primer valor es Pedro, ¿sí? Tendré que hacer, bueno, esto mismo, bien, con una variable que se llame nombre 2 y donde será, qué sé yo, Pablo, bien. Y así, etcétera, hasta llegar a los 10 nombres, ¿sí? Por lo cual tendría 10 variables generadas y esto la verdad que es muy poco práctico, ¿ok? Ni les cuento si me dicen que nada, lo que estoy ingresando yo son eh, 100 nombres, ¿sí? Realmente se vuelve tedioso. Para esto hay una solución, digamos, en programación, y esto es en estructuras en general. Si bien, acuérdense que todo esto que empezamos a aplicar acá con JavaScript es aplicable a cualquier lenguaje de programación, ¿ok? Tema variables va a ser en cualquier lenguaje de programación igual, y todo tipo de estructuras que vamos a empezar a ver se van a asociar a cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? La única diferencia que voy a tener, o que puedo llegar a tener, va a ser la sintaxis, en cómo se escribe, que van a ver que no va a variar demasiado. Puede llegar a cambiar un poco, pero no demasiado. Entonces, para esto existe un tipo de estructura de datos que es lo que se llama arreglos. ¿Bien? Eh, bueno, los arreglos eh, se pueden definir, vamos a definirlo de manera sencillonga, ¿sí? Un arreglo lo puedo definir como, obviamente lo voy a declarar como una variable, porque es una variable. Imagínense que lo que quiero declarar acá es, eh, nada, personas, ¿sí? Le voy a llamar personas, porque este arreglo va a contener todas las personas. Entonces le tengo que colocar un nombre a la variable, ¿sí? Que me represente el contenido que va a tener, ¿sí? Y en este arreglo voy a poder ahora almacenar, entre corchetes los tengo que poner, todos los nombres de las personas que yo quiera. Bien, en este caso, bueno, podría almacenar Pedro, ¿sí? Separado de coma puedo almacenar también Pablo, ¿sí? Bueno, imagínense que ahora tengo más. Puedo almacenar, no sé, Luis. Y puedo almacenar, no sé, Roberto, qué sé yo. ¿Sí? Bien. Entonces imagínense que tengo esos nombres. Ahora, tengo una estructura que puede almacenarme de forma agrupada y ordenada todos datos del mismo tipo. ¿Sí? Ah, acá Facu pone que se aprendieron C++ primero y luego... Bueno, sí, C++ es peor todavía, más duro que... Es terrible. Y C++, el tema del trabajo con punteros es bastante heavy. Es bastante heavy. Heavy de entender un montón de cosas. Bueno, entonces, tengo esta lista. ¿Bien? Bueno, vamos a imprimirlo. Ahora, quiero... Estos dos de acá arriba no me interesan. ¿Sí? Son dos declaraciones que quedaron ahí. Ahora me interesa sencillamente verlo del arreglo. Y les dije que hay otra manera de ir depurando esta información, ¿sí? Y verlo, por ejemplo, en la típica consola. Vieron que en muchos lenguajes de programación yo muestro cosas por consola, ¿ok? Bueno, acá también puedo mostrar cosas por consola. ¿Qué es la consola? ¿Vieron como lo que trabajaron con Git Bash o cuando trabajamos la parte de Bash de Linux? Ahí trabajaron sobre una consola, ¿sí? Bueno, acá también voy a tener una consola donde también puedo trabajar, pero pura y exclusivamente lo abocado a la página web que estoy creando, ¿sí? Para acceder a esa consola, o en este caso quiero acceder a la consola y enviarle cierta información para que la muestre, lo hago con console, ¿sí?
este comando, .log, ¿sí? Bueno, console, estoy accediendo a la consola y .log le digo que haga como una bitácora donde va a escribir eso. Van a encontrar que, si quieren investigar un poquitito, console tiene varias opciones, tiene varias, a ver si me lo muestra acá. No. Bueno, tienen table, ¿sí? Miren todas las que tengo, ¿sí? Pero table, por ejemplo, si quiero mostrar una tabla, me lo muestra en forma de tabla, es genial. Pero bueno, básicamente ahora vamos a utilizar log, ¿sí? Eso se los tiro por si alguno quiere investigar un poquitito más, que no es solamente log. ¿Bien? Bueno, vamos con personas. Entonces digo, bueno, console.log, personas, ¿sí? Voy a guardar, voy a actualizar mi página. Fíjense que me dice, bueno, esto lo comenté, así que no se está ejecutando. Me tira el alert con el valor del número, que era el valor 5, todo bien. Me ejecuta todo esto, ¿sí? Crea todas estas variables, pero no las veo. Bien. Y acá ejecuta esto, realmente lo ejecuta. Pero si yo doy a aceptar, fíjense que no lo veo, ¿sí? Esto lo ejecutó en algún lado, y no lo estoy viendo. ¿Dónde está? Vamos a ver la consola. Tengo que descubrir dónde está la consola. Me voy a la parte de inspeccionar elemento, que ya lo venimos utilizando para lo que es HTML y CSS. Bueno, y acá mismo también tengo la consola. Fíjense que acá tengo una solapa que me dice console, ¿sí? Y acá está. Fíjense que acá despliego y me acaba de mostrar el arreglo, ¿sí? Con los 4 elementos que contiene adentro. ¿Está? Entonces ahí tengo, bueno, incluso me dice que tiene una longitud de 4, ¿sí? Donde me dice la cantidad de elementos que son. Que eso después nos va a servir para otra cosa. Y si acá quisiera, por ejemplo, poner nombre 2, fíjense que me aparece, podría poner nombre 2. Nombre 2, estoy llamando a esta variable, ¿sí? Fíjense que pongo nombre 2, le doy enter y me contesta Pablo. ¿Por qué? Porque es el valor que almacena nombre 2. ¿Está? Incluso saludo, que es la variable que tengo acá arriba, si acá pongo saludo, ¿sí? Es una consola, ¿sí? Ejecuto saludo y me dice, bueno, saludo contiene esto. Me muestra el contenido de la variable. ¿Bien? Así puedo empezar a ejecutar un montón de comandos. ¿Bien? Puedo ejecutar en esta consola comandos. ¿Bien? Podría ejecutar tranquilamente un alert, que ya sabemos para qué es, ¿sí? Un alert que le digo, no sé. Wow. Mensaje desde consola. ¿Sí? Le doy enter y fíjense que acá tiré un mensaje desde la consola. Bien, no está programado acá, lo estoy ejecutando directamente desde la consola del navegador. ¿Sí? Bueno, obviamente, bueno, no devuelve nada. Por eso me dice undefined. Bien, pero acá puedo ejecutarlo. Esta consola me sirve mucho también para probar. Todo lo que yo ejecute acá va a tener repercusión temporal. ¿Sí? O sea, actualizo la página y todo eso se perdió. ¿Está? Pero, al igual que como hacíamos, ¿se acuerdan que habíamos visto los estilos? Espérate que los estilos los tengo escondidos. ¿Dónde los tengo? ¿Qué hice? Cerré la ventana. Ah, me está faltando una ventana acá. A ver acá. Está acá. Juro que está acá. Ahí está, ¿la ven? Aparece demoníaca. Ahí está. Bueno, esta ventanita que tengo acá, o sea, se me está volviendo, estoy como ayer, se me está volviendo cada vez esto medio engorroso. Bueno, acá tengo toda la parte de HTML y se acuerdan que tanto HTML como CSS podía cambiar acá, por ejemplo, los estilos, ¿sí? Incluso podía agregar estilos. Bien, acá por ejemplo este elemento, bueno, ese no, pero podríamos agregar dentro del body, no, dentro del body, no tengo nada. Bueno, debería agregar, bueno, dentro del body podría cambiar por ejemplo esto, que el margin sea de otros píxeles, ¿sí? Acuérdense que eso se podía editar. Bueno,
Y eso lo podía hacer de manera temporal y después se borra, ¿no? Se actualiza, se borra. Pero me sirve para ir probando e ir haciendo pruebas de depuración. ¿Bien? Es importante que utilicemos todo este tipo de pruebas para ir viendo a ver lo que vamos haciendo, qué va pasando, ¿bien? O cómo se modifica. Porque por ahí es más rápido que venir acá al código y modificar algo acá y volverlo a refrescar acá. ¿Sí? A veces es más tedioso eso que cuando son pruebas chicas directamente probar acá a ver qué pasa y después si veo que el resultado es favorable lo traspaso acá, ¿sí? Al código definitivo. Bueno, vuelvo a la consola. Me quedo con la consola. ¿Qué más? ¿Se entendió entonces lo de arreglo y cuál es el sentido de arreglo? Un detalle a tener en cuenta. En JavaScript se permite, ¿sí? Poder definir, por ejemplo, vamos a poner arreglo XXX, ¿sí? Voy a definir un arreglo y se permite, por ejemplo, definir algo de este estilo. Saludo, ¿sí? Que tengo un string, un 4 en la segunda posición y en la tercera posición, por ejemplo, puedo definir que tengo un true, ¿sí? Fíjense que acá estoy definiendo un arreglo que tiene 3 tipos de datos distintos. Por lo general, el concepto de arreglo, lo que uno estila es que contenga el mismo tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, acá, si lo llamo personas porque en realidad tiene nombre de personas, ¿sí? Incluso el mejor nombre sería ponerle acá nombre personas, ¿sí? Sería más representativo, ¿ok? Si acá JavaScript me permite hacer este tipo de cosas, ¿sí? Incluso si hago, por ejemplo, acá un console.log de xxx, ¿sí? Actualizo, muestro acá. Bueno, me acaba de tirar un error. ¿Qué le pasa? ¿Personas? Ah, personas no existe más. Le cambié el nombre. Ahí está, nombre de persona. Bueno, bien, voy de vuelta. Consola, ¿sí? Fíjense que no me tiró ningún tipo de error. Esto fue completamente factible de hacer. Y me pone saludo en la primera posición, un 4 que es un número, ¿sí? En la segunda. Y en la última me pone true, ¿sí? Me dice que tiene 3 elementos. ¿Bien? Salvo casos muy particulares, no es que no se recomiende, pero a la hora de ver código es más complejo de entender, ¿sí? Es menos intuitivo para la hora de programar. JavaScript esto lo permite, pero se los muestro porque por ahí lo ven en algún lado, pero lo mejor sería que declaren arreglos donde todos sus elementos son del mismo tipo y representan, ¿sí? los mismos datos, ¿sí? Los mismos tipos de datos. ¿Está? En este caso, por ejemplo, se llama nombre de persona porque tiene nombre de persona. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Esto y esto lo voy a comentar, se los dejo ahí, pero sepan que no es lo más recomendable. Son 11:40, se me va el tiempo. Bueno. Nada. Voy a... Profe, Sí. ¿cómo se hacía para llamar a algo en específico de un arreglo o un array? Por ejemplo, yo Bien, quiero mirá. llamar a Pablo, quiero llamar a Pablo nomás. Gracias. Sí, mirá, qué buena cosa, que no lo dije. Bueno, en el caso de arreglos, si por ejemplo yo quisiera acceder a un valor en particular, bien, porque acá lo que estoy haciendo es mostrando todos los elementos del arreglo, pero si quisiera mostrar uno en particular, lo que puedo hacer es decir nombre de personas, ¿sí? Hago referencia a la posición. Por ejemplo, la posición 0 va a ser la primera posición donde se encuentra Pedro. Entonces, de esta manera, no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer directamente en consola. Para que vean que también se puede hacer. Si quiero acceder, por ejemplo, al primer elemento, ¿sí? Si hago nombre de personas en la posición 0, ¿sí? Lo que me va a devolver es Pedro. ¿Bien? Si hago lo mismo en la posición 2, por ejemplo, la posición 2 se encuentra Luis. Bien, porque es 0, 1, 2, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre los índices del arreglo, ¿sí? O las posiciones del arreglo, arrancan desde 0. ¿Sí? Pero bueno, eso ya después en la práctica lo vamos a ir viendo
y lo van a ir entendiendo mejor. ¿Sí? Cómo ir accediendo a los elementos. ¿Por qué te asusté? ¿Qué hice? A mí en la parte de HTML, en el archivo HTML me lo tomó como error cuando hice la página después de hacer eso. Lo podría mostrar también ahí en HTML, más o menos como para ver cómo se ve. ¿Cómo? En el visual, digo. De vuelta. Y lo podría hacer también en el visual, así veo mejor cómo es porque me lo dio error a mí. Pero hice algo mal. ¿El qué te dio error? ¿Esto? Sí, Ah, pero pará, lo tiraste así solo. sí, Y sí, te va a tirar error porque esto no hace nada. O sea, esto si yo lo dejo así, seguramente me tira error acá. ¿Bien? Bueno, no me tira error. Porque actualmente no estoy haciendo nada. Estoy diciendo, bueno, hacer referencia a este valor. Pero no estoy diciendo mostrármelo por pantalla o nada por el estilo. Debería, por ejemplo, si quiero visualizarlo, a esto, aplicárselo a un console.log, ¿sí? Y lo coloco así. ¿Bien? Entonces, claro. ahora sí, esto me lo debería mostrar acá. Vamos a poner la posición 3. La posición 3 sería Roberto. Así que me voy a imprimir esto y después a lo último debería poner Roberto. ¿Bien? Ahí está. Ahí está Roberto. Grito de guerra. Tiré. Y para esto, para ver si están despiertos. Sí, soy así. Soy loco. ¿Bien? Eh, Antes de dar clases yo estaba internado. En un- Lo estamos, dice. Bueno. Bien, bueno, a ver eso después vemos bien a ver cómo hacer y cuando veamos un poco más el tema de iteraciones y demás, cómo vamos recorriendo un arreglo y haciendo ese tipo de cosas. Eh, Todavía conservo la pulsera. Prisión domiciliaria. Y yo ya casi estoy a nada de eso. O sea, me pueden hacer prisión domiciliaria y mi vida no cambiaría. Eh, bueno, esto ya está. Vamos con los operadores. ¿Sí? ¿Saben a qué le llamamos operadores? ¿Los operadores matemáticos los recuerdan? ¿Los básicos? Muy bien. Admítelo Facundo. Suma, resta, división y multiplicación. Cada verano estoy bajo arresto domiciliario. Eh, ¿Y ese puntito? ¿Por qué me tiraste un punto, John? Bueno, vamos con las operaciones matemáticas. Tengo declarado número allá arriba, ¿sí? Y voy a hacer sin comentarios. Ionic, digo. Em, Voy a declarar otro número más, ¿sí? Voy a hacer un let. Let. Le voy a llamar a este número 2 y le voy a poner al número 2, por ejemplo, el valor 6, ¿sí? Entonces tengo número acá con el valor 5 y número 2 con valor 6, ¿sí? Bueno, básicamente lo que puedo hacer acá es declarar una nueva variable, por ejemplo, que se llame resultado, ¿sí? Y colocarle el resultado de número más, ¿sí? Vamos con la suma, número 2. ¿Bien? Cálculo sencillo y básico por ahí que podemos hacer. Entonces, en resultado debería tener la suma, ¿sí? Guardo, actualizo acá, le pregunto acá, resultado, y me dice que el resultado tiene el valor 11. ¿Bien? ¿Qué significa? Que la suma de 5 más 6 me dio 11, ¿sí? Y fue almacenado acá en resultado. ¿Bien? Esto lo puedo hacer con cualquiera de las operaciones matemáticas estas que dijeron, ¿sí? Esto mismo lo podría replicar, ups, lo podría replicar, ¿sí? 3 veces más,
donde acá pongo, por ejemplo, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Bien. Y acá podremos definir, por ejemplo, resultado 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, pará, si las tengo que definir nuevas, tengo que poner la letra acá adelante. Yo voy a usar la misma, pero así puedo mostrárselas todas juntas. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora si actualizo acá la página, debo actualizar para que se cargue este JavaScript nuevo, este script nuevo, y voy a tener resultado, ¿sí? Resultado, que obviamente tiene el valor 11, resultado 1, que tiene el valor -1, ¿sí? El 2, que tiene el valor 30. Bueno, este tiene -1 porque es 5 menos 6, ¿sí? El resultado 2 tiene 30, que es la cuenta de 6 por 5. Y el 3, bueno, me da fraccionario, ¿sí? Porque 5 dividido 6 me da 0,83333 periódico, ¿sí? ¿Ok? Nada, esto es lo que es operaciones básicas, ¿sí? Matemáticas. Algo para tener en cuenta, que no voy a alcanzar a ver los operadores lógicos. Algo para tener en cuenta, y otra, les voy a mencionar, y se le voy a poner acá si les queda, un cuarto valor, ¿sí? Que se marca con el porciento y tiene que ver con el resto de una división. En muchas ocasiones en programación necesitamos saber el resto de una división. ¿Qué es el resto? Es lo que me queda, ¿se acuerdan los componentes de la división? Que era el dividendo, el divisor, el resultado, ¿sí? Y el resto. ¿Bien? Esos eran los 4 componentes que teníamos nosotros en una división normal. ¿Bien? Con el módulo, esto se le llama módulo, lo que voy a obtener es el resto de la división. Por ejemplo, en este caso de 5 dividido 6. ¿Sí? Y veamos qué hace. Voy a guardar, voy a actualizar, a ver qué nos da. ¿Sí? Como este me da fraccionario, resultado 3, ¿sí? El 4 me dice que me quedan 5, ¿sí? Me quedó un 5 de resto. Se pudo dividir 8, mi resultado es 8, y el resto me quedó el valor 5. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Necesitan que explique, que profundice un poco el tema del resto? Se entendía, profe, se entendía. ¿Sí? Bueno. Esto lo utilizamos mucho porque miren, un artilugio y algo que se les pide por ahí a veces mucho en los ejercicios que hacemos de programación, los básicos, es por ejemplo, devolveme los valores pares o decime si un número es par o impar. ¿Sí? Entonces, para saber si un número es par o impar, algo que tengo, digamos, una herramienta que puedo utilizar, es dividir, por ejemplo, un número dividido, acá en vez de num, podría poner el valor 2. ¿Sí? Entonces, yo sé que al dividir cualquier número por 2, si su resto me da 0, es que, nada, fue una cuenta exacta. ¿Sí? Y al ser una cuenta exacta sin tener decimales, significa que el número es par. ¿Sí? Ahora, si el resto me da 1, significa que no hay una multiplicación exacta que me dé ese número, y eso significa que me quedó, que el número es impar, ¿sí? Me está quedando el resto de 1. ¿Bien? Eso es muy peculiar y se da mucho ¿cómo es? En la división por 2. ¿Bien? Para saber pares e impares. Bueno, de esta manera puedo saber si, por ejemplo, el 5 es par o impar. ¿Bien? Como el número tiene el valor 5, esto me va a dar, ¿sí? De resto 1. ¿Ahí está? Y al darme el resto 1, podría después evaluar, ¿sí? Y poner un mensaje que es par o impar. ¿Sí? Ya después vamos a ver los condicionales. No llego hoy, lo veremos mañana. Condicionales e iteraciones. Creo que acá estamos bien. Me quedan 9 minutos. Chan.
No sé si quiere definir ya las nuevas píldoras para el stream. Sí, tengo que hacer sorteos nuevos, un montón de cosas tengo. Bueno, voy a dejar hasta acá la parte de JavaScript. Me hubiera gustado ver un poco más. Les voy a dejar de última para que investiguen un poco más, porque por ahí a veces no son conceptos muy complejos, ¿sí? Más que nada, el resto de operadores, ¿sí? Operador de igualdad, mayor, menor, ¿sí? Se lo voy a dejar todo en un cosa, así lo investigan ustedes por fuera y por ahí no nos lleva tanto, porque mañana encima vamos a tener poquita clase y no nos lleva tanto tiempo acá en clase. Me voy a eso, me voy a definir, tengo que definir nuevas píldoras y tengo que definir los grupos, quiero cambiar los grupos de trabajo, pero no voy a llegar a hacerlo hoy, lo vamos a tener que hacer mañana. Píldoras igual tenemos hasta el martes, ¿no? Asignadas. Em, bueno, pero podemos hacer el sorteo hoy. Y me ahorro un trabajo de eso. Parate, ¿dónde tenía la aplicación esa de sorteo? Denme un segundo. Voy a agregar acá, que no lo tengo, a mi lista, Jesús y me sale Melanie. Y no sos Melanie. No, Milagros. Milagros. Ahí está, gracias. Estaba cerca. Empezaba con M. Bien. Los demás estaban igual. A Abril y a Rocío ya las había quitado. Así que acá lo tengo. Me voy a abrir. Les voy a mostrar acá que tengo esta nueva pestaña. No tengo el coso de sorteo acá, ¿no? No. Bien. Denme un toque. Bueno, ya detengo la grabación.